Libro de Génesis, y vamos a tratar un tema respecto a los conflictos de la vida de fe. Vamos a ver nosotros que aún el padre de la fe, ¿quién es conocido en la bendita palabra como el padre de la fe? Abraham. Tiene un declive, como una caída, un desánimo, un desgano. Y si eso ocurrió con Abraham, imagínense nosotros, cuánto más necesitamos de manera cotidiana estar orándole a nuestro Señor, estar escudriñando en su bendita palabra todos los días, porque estamos hablando de la historia que vamos a tratar hoy. Le sucedió a Abraham. ¿Y quién era Abraham? Mire, nosotros, hermanos, muchos pueden decir, no, el personaje de la Biblia o la persona de la Biblia que más ha impactado o más me ha impactado después de mi Señor Jesucristo, obviamente, 100% Dios, 100% hombre, pero vamos a hablar de otros hombres que encontramos en la bendita palabra, y usted puede decir, no, pues Pablo, el gran misionero, el apóstol Pablo. Otros dirán, no, Isaías, Elías, Eliseo, Josué. Pero para muchos Abraham, después de nuestro Señor Jesucristo, es el de mayor trascendencia, el de mayor legado, consideran algunos estudiosos de la Biblia. Cada quien tiene su opinión. Pero ¿por qué Abraham? Vamos primero a leer la palabra aquí en una porción de la Escritura en Génesis 12. Génesis 12:10 dice la bendita palabra: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. ¿Para qué descendió? Para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Amadísimo Padre, Padre de la gloria, Rey de reyes, Señor de señores, gracias por este día, mi Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el trabajo con el cual sustenta nuestras necesidades, Señor. Gracias por cuidar de nuestros familiares, Padre, en nuestra ausencia. Gracias por nuestras esposas, por los esposos de mis hermanas y las personas que nos visitan. Gracias, Señor, por nuestros hijos, por nuestros padres, vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Gracias, Señor, por la vida de estas personas. Gracias por tu cuidado y gracias por este buen tiempo y el sentir que has puesto en nuestro corazón de venir, Señor, para exponernos a tu bendita palabra con la cual tú transformas vidas. Y en el caso, Señor, de los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, con tu palabra nos sigues perfeccionando, Señor. En ella podemos conocerte, nos podemos mirar en ella como en un espejo, Señor, para darnos cuenta de cuánta disposición debe haber en nosotros
a fin de seguir creciendo, Señor, en el conocimiento tuyo y a fin de exponernos a ella para seguir siendo perfeccionados, porque tú quieres, Señor, que cada día sea formado el carácter de Cristo en nosotros, y eso es por medio de tu palabra y por medio del congregarnos y de los dones que has dado a los hermanos. Gracias pues por este tiempo, gracias, Señor, por estos hombres de los que se ha escrito en tu bendita palabra. Gracias porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, Padre. Toda la escritura, Señor, es inspirada por ti y es útil para enseñarnos, Señor, para instruirnos. Oramos pues, mi Señor, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces decíamos que Abraham es de los personajes que usted puede tener como referencia, como los más representativos de la Biblia. Hay unas declaraciones sobre Abraham que antes de adentrarnos en esta historia me gustaría que las tuviéramos en cuenta. Mire, de Abraham se dice que es amigo de Dios. Imagínense ustedes, para que de un hombre se diga que es amigo de Dios. De Abraham se dice en 3 citas de la bendita palabra que Abraham es amigo de Dios. Santiago 2, versículo 23, dice la bendita palabra del Señor: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Si miramos nosotros en Isaías 41, versículo 8: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y en 2 de Crónicas 27 reitera Abraham, amigo de Dios. Pero también Abraham, 3 grupos de los más grandes de la tierra reconocen a Abraham como su padre. Nosotros recordamos la historia de la esclava de Sarai, ¿sí?, que se llamaba Agar. Ella tiene el primer hijo de Abraham, que se llamó Ismael. Ismael, el padre de todas las tribus árabes. Entonces todos los musulmanes, todos estos pueblos árabes ven a Abraham como padre. Si miramos los judíos, pues Abraham es el padre de los judíos, las 12 tribus. Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus que son los judíos. Génesis 14:13, por citar una referencia, allí dice claramente: y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo. Mire, es la primera vez que en la Biblia se menciona a los hebreos, se relaciona a Abraham con el hebreo. Y cuando nosotros vamos allá al capítulo 11, del versículo 14, está hablando de esa descendencia de Sem, y en el 14 dice: Salá vivió 30 años y engendró a Eber. Es la primera vez que se menciona ahí. Hebreo viene de este personaje, de Eber. Entonces, Abraham es el padre de los judíos, pero también es nuestro padre, el padre de los cristianos. Romanos 4:1. Dice Romanos 4:1: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Y si miramos nosotros Gálatas 3:29: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, Abraham, padre de todos los cristianos, según la carne. Ahora, la palabra clave con la que identificamos a Abraham es la fe. Cuando uno va a esa galería de la fe allá en Hebreos 11, usted encuentra que Hebreos 11 tiene 40 versículos. El 25%, es decir, 10 versículos hablan de Abraham. Abraham, el padre de la fe. Entonces, miren ustedes este hombre de quien vamos a hablar hoy.
Abraham, el hombre que nos enseña cómo es el llamado a una vida de fe. Cuando uno abre la palabra ahí en Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El llamado a una vida cristiana empieza escuchando la palabra del Señor, escuchando la voz de Dios. Y ejemplo de eso es Abraham. Abraham escuchó la voz de Jehová que le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Y inmediatamente se pone en marcha. Versículo 4 de ese capítulo 12 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Entonces siempre, ¿cómo inicia los amigos que nos visitan una vida cristiana? Escuchan el llamado de Dios, cómo Dios les habla a través de la bendita palabra. El Espíritu Santo arraiga esa palabra en su corazón, y entonces usted, guiado por el Espíritu Santo, ¿qué hace? Ejerce esa fe que se caracteriza, ese creer de la Biblia que se caracteriza por acciones. Entonces yo creo, no es el creer del mundo, que profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan. El creer, el llamado a una vida de fe, cuando usted ejerce esa fe genuina, esa fe para salvación, entonces usted creyó e inmediatamente hay cambios, hay transformación. Ya usted empieza a caminar de manera que siempre busca agradar a aquel varón perfecto que derramó su sangre preciosa para que usted y yo tengamos salvación y vida eterna. Entonces Abraham nos enseña cómo es el llamado de una vida de fe. Pero miren ustedes, este hombre de fe en el versículo 10 dice que hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces, muchos creyentes, hermanitos, esperan o vienen con la concepción errada de que no, yo ya creí en mi Señor Jesucristo, yo soy salvo, entonces de aquí en adelante todo es bendición. Pare de sufrir. Venga Cristo y pare de sufrir. No voy a estar en afugia, no voy a estar en pruebas, no voy a estar en dificultad, porque yo estoy con Cristo. Yo he creído a Cristo. Mire que no es lo que vemos con Abraham. Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Está en la tierra de Canaán donde Dios lo direccionó. Es decir, está en el lugar donde Dios le dijo que debería estar. Y a pesar de eso, ¿qué vemos? Que hubo entonces hambre en la tierra. Sí. Mire, está ahí la prueba. Y Abraham podría preguntarse: venga, pero si yo fui obediente, este es el lugar que el Señor me mostró, ¿por qué esta situación tan difícil? Como muchas personas pueden preguntar: pero si yo estoy yendo a la iglesia los martes, los jueves, los sábados me conecto en la reunión de varones, el domingo estoy allí, yo estoy caminando en la voluntad de mi Señor, ¿por qué esta prueba tan difícil? ¿Por qué esta situación tan difícil? ¿Por qué esta fugia? ¿Por qué el Señor me hace pasar por esta prueba? Porque muchos hermanitos creemos para salvación, pero no confiamos en nuestro Señor en los otros aspectos de nuestra vida. Entonces nos falta confianza para creer que mi Señor puede suplir todas las necesidades físicas o materiales que yo requiero. Y si mi Señor identifica, porque Él todo lo sabe, Él conoce nuestros corazones. Entonces, si mi debilidad, mi fe es débil en ese aspecto, seguramente la prueba vendrá en ese aspecto. ¿Para qué? Para fortalecerme, porque mi Señor quiere fortalecernos en todos los aspectos. Entonces Abraham aquí está en el lugar donde mi Señor le indicó. Él obedeció, salió y está en la tierra de Canaán. Pero viene hambre, dice. Vino hambre, vino la prueba. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña en Juan, refiriéndonos a esto de que Él no nos dice mentiras, no, Él no dice: no, venid a mí los que estén cargados, trabajados, cansados, y nunca más ustedes van a tener dificultad. No, Él no dice eso. Él dice: yo los haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Pero Él indica siempre en la palabra, es claro en decir: en el mundo tendréis aflicciones. Dice: yo no pido que los saques del mundo, Padre, sino que los guardes del mal.
Y en ese mundo donde el Señor nos ha dejado para hacer testimonio, Él dice que tendremos aflicciones en Juan 16:33. Mire, y en primera de Juan 3:13 dice el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No se extrañe si el mundo lo aborrece, si usted como que no encaja en el mundo, claro. Eso es porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas, ni entre Cristo y Belial, no. Entonces el mundo debe aborrecerlo. Si usted está cómodo en el mundo es porque usted no está reflejando a Cristo. Es porque ellos no pueden ver a Cristo en usted, entonces usted encaja ahí. Entonces uno tiene que, si esa es su situación, su condición, reflexionar acerca de su salvación, de su nuevo nacimiento. En Juan 15:20, nuestro Señor dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. Y Él dice: mire, si a mí me han perseguido, pues también a ustedes los van a perseguir, ¿sí? Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces no se preocupen por los problemas, no se preocupen por las pruebas. En Mateo 10:37 dice que aún en nuestra familia, porque ya te van a decir: no, pero es que usted no quiere sino mantener en la iglesia. Usted ya como que no, parece que no disfruta estar con nosotros y toda esta iglesia y que los hermanos, y entonces nos reemplazó con un poco de hermanos, ¿sí? Y viene el reclamo y la bendita palabra dice en Mateo 10:37, no que nosotros debemos olvidarnos de nuestros padres, ni de nuestros hermanos, ni de nuestros familiares. No, dice, vea, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¿Qué es eso? Nuestro Señor debe tener la prioridad. Nuestro Señor debe ser la prioridad en nuestra vida. Entonces, Abraham estaba en el lugar donde debía estar, donde el Señor le indicó. Pero miren ustedes que viene la prueba. ¿Y qué tenía que hacer Abraham? Confiar en nuestro Señor, creerle a mi Señor. Porque si está en el lugar donde mi Señor le indicó, pues ahí era donde iba a venir la provisión de nuestro Señor. Pero si usted se va del lugar donde Dios lo ha puesto, entonces ya usted empieza a luchar ese en su carne, es con sus fuerzas, porque usted no está donde Dios le ha dispuesto que esté. Entonces Abraham, cuando vio esta condición de hambre en toda la tierra, debió ser muy fuerte. Mire, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces descendió. Seguramente Abraham en estas dificultades estaría preguntando: ¿será esta la voluntad de Dios? ¿Será que yo me equivoqué y no era esta la tierra donde Dios me quería? Seguramente, ¿será que a Dios lo sorprendió y no sabía que aquí iba a haber hambre en esta región? ¿Por qué entonces el Señor me envía para acá? ¿O será que Él no había podido prevenir para que no hubiese hambre? Y ante todas esas incógnitas o todas esas interrogantes, pues la respuesta es positiva. Mi Señor todo lo sabe porque Él es omnisciente, es uno de sus atributos. Pero le reitero, nuestro Señor conoce en qué aspecto, en qué parte nuestra fe es débil y Él quiere fortalecernos en todo. Entonces, mira que yo tengo, siempre se me presentan estos obstáculos en este aspecto. Ah, claro, mi Señor está trabajando en nosotros para perfeccionarnos. Y porque siempre, ahora venía en el carro y entonces ahora ya, cada que hago un pare se apaga. ¿Sí? Y el otro semáforo y se apaga, y se apaga. Entonces yo digo, mi Señor, todavía no estoy listo con el temperamento y mi Señor me está puliendo a través de este carrito y entonces gracias, ¿sí? Porque mire, ay, pero esto está, ve, y otra vez se apagó, y otra vez se apagó, ¿sí? Me acuerdo cuando inicié con un carrito azul, también me dejaba, y en ese me especialicé fue en viajar en la grúa, en la parte de atrás, ¿sí? Y recién llegaba el Señor, yo me provocaba empezar a, ¿sí? Y dejarlo ahí tirado, irme, pero entonces venía a mí el Espíritu Santo que mora en nosotros
de una vez venía el pensamiento, no, pero ese no es el testimonio de un hijo de Dios. ¿Cómo voy a dejar este carro aquí tirado y me voy a ir? ¿Sí? Entonces, siempre, aspectos donde nosotros somos débiles, mi Señor quiere fortalecernos. Y seguramente Abraham necesitaba que mi Señor trabajara en ese aspecto. Cuando lo material, lo físico, a muchas personas les falta, entonces disminuye ¿qué? Disminuye la fe. Y si soy débil en ese aspecto, mi Señor va a seguir trabajando, porque no es que nos salva y ya, soy salvo, tengo vida eterna. No, sigue perfeccionándonos para formar a Cristo en nosotros. Entonces, ¿a dónde lo envió mi Señor? A Canaán. ¿Y dónde estaba él? En Canaán. Y ahí vino la prueba. Él empieza, miren ustedes que ante la prueba que hace, sale del sitio que Dios le tenía destinado. Y leyendo esta porción de la Escritura me acordaba de Elías, porque Elías mata a esos profetas de Balaam y se asusta con la amenaza de la reina Jezabel. Y entonces él viene y lo coge la depresión y está por allá debajo de un árbol, pero nuestro Señor le dice, no, váyase para el arroyo de Querí. Y ahí usted va a estar en el arroyo de Querí. ¿A dónde lo envió mi Señor? Al arroyo de Querí. En Primera de Reyes 17 lo encontramos la cita. Y dice la bendita palabra que mañana y tarde iban los cuervos y le llegaban pan y carne. Y usted y yo nos podemos sorprender porque son animales de carroña, y como que un cuervo, en vez de comerse ese pedazo de carne, se lo llevaba a Elías, porque Elías estaba en el lugar donde mi Señor le dijo que debía estar. Entonces, mientras usted y yo estemos en el lugar donde el Señor nos ha puesto, mi Señor suple. Él es fiel siempre. Pero cuando nosotros estamos en contra de su voluntad y entonces yo me guío por la carne, como lo está haciendo Abraham aquí, no, pues el Señor me dijo que aquí en Canaán, pero es que aquí hay mucha hambre. Yo prefiero luchar en mis fuerzas, en mi carne. Como que me va mejor salirme de la voluntad del Señor. Mire, no, Elías no fue así, ¿no? Elías está en el arroyo de Querí y mañana y tarde van los cuervos a llevarle la porción, lo que necesita. Y después mi Señor le dice, bueno, ya el arroyo como que se está secando, váyase allá para donde la viuda de Sarepta. Y siempre estuvo ahí. Pero porque Elías está ¿dónde? En la voluntad de nuestro Señor. Primera de Reyes 2, versículo 7. Entonces ahora Abraham se las tiene que arreglar solo con sus propios recursos. Tiene que enfrentar la dificultad con la energía que le da la carne. Eso no sucede cuando nosotros no confiamos, cuando nos falta la fe. Entonces tiene que actuar, empieza a actuar como ¿qué? Como un incrédulo. Miren ustedes el versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Entonces, empieza a actuar como cualquier incrédulo, como cualquier inconverso, y acude ¿a qué? Al engaño y a la mentira. En la prueba el hombre dice, no, esta prueba tan difícil, y le falta la fe, la confianza en nuestro Señor, y empieza a actuar con las fuerzas de su carne, la energía de su carne, cuando la bendita palabra del Señor nos enseña perfectamente en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mire, el propósito de las pruebas. Mire, aunque ahora está diciendo la palabra, aunque es necesario que tenga que ser afligidos en diversas pruebas, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Abraham tiene una oportunidad para glorificar a nuestro Señor y fracasó. Teniendo esa oportunidad de estando en la prueba,
hacer que el nombre de nuestro Señor sea exaltado, glorificado, él prefirió irse, confiar en su carne. Primera de Pedro, ahí mismo, capítulo 4, nos habla también de las pruebas y dice, versículo 12, Primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En la prueba, cuando nosotros confiamos en nuestro Señor, cuando a pesar de la dificultad, lo ven a usted y me ven a mí como creyente, confiando en el Señor. Sí, mira, es un momento bastante difícil. Uy, qué difícil esa enfermedad. Mira la hermanita, 5 operaciones, pero ahí, en oración, confiando de mi Señor. Entonces, ¿qué hace con ese testimonio que hace? Pues mi Señor es glorificado. Gloria a Dios por la fe de esta hermana. ¿Cuándo le escuchamos renegar? No. Orando, pidiendo oración, allí con su esposo, con necesidad, pero está allí. Y es de gran ejemplo para nosotros y uno puede decir, gloria a Dios por esa hermana, gloria a Dios por la fe de esa hermana, gloria a Dios por el testimonio de esa hermana. Es lo que está diciendo mi Señor en su palabra, que en la prueba sea exaltado su santo nombre por el testimonio que usted y yo podamos dar en esas circunstancias adversas. Pero no fue así con Abraham. Abraham se fue para Egipto. Y Egipto obviamente que representa el mundo. Miren ustedes lo que dice la palabra acerca de Egipto en Deuteronomio. En Deuteronomio nosotros podemos ver un contraste entre la tierra que Dios prometió, la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, y Egipto. Deuteronomio 11:10. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Mire, sale de la tierra que Dios cuida para irse a una tierra, para irse al mundo. Sí, Egipto es representación del mundo. Egipto, allá están los que creen que es por sus fuerzas, los que prefieren enfrentar el mundo y todas las dificultades con la fuerza, la energía de su carne. Entonces aquí ustedes ven el contraste. Esa tierra, dice nuestro Señor, no es como Egipto. No, aquí en esta tierra Jehová tu Dios cuida. Y siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Pero Abraham toma una mala decisión y se va de la tierra donde nuestro Señor cuida, donde nuestro Señor provee, donde era cuestión de confiar, de creer, y nuestro Señor iba a sustentar. Cuando Abraham desciende, obviamente, hablando la palabra allí en Génesis, que descendió Abraham, no es solamente, no está hablando de un descenso físico, no, es también obviamente espiritual. Y lo vemos porque ya lo vemos aquí engañando, ¿no? Acudiendo a la mentira. Se dio cuenta el hombre, estiman los estudiosos de la palabra, que cuando se dan estos sucesos, Sarai tenía 65 años. Obviamente en este tiempo las personas vivían más. Pero mire, una mujer de 65 años y mire cómo la describe la palabra. Abraham, que tenía 75, se da cuenta, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y Abraham, que fue llamado de un contexto gentil, de donde estaba con su padre Taré, donde estaban sirviendo a otros dioses, él sabía cómo funcionaban los reyes con los reyes egipcios, con los faraones, y sabía que ellos tenían por costumbre tener un harén de mujeres. Entonces Abraham dijo, no, y la mujer que yo tengo es hermosa, de hermoso parecer. Venga, mija, no vaya a decir que yo soy su esposo, porque me van a matar a mí. No, si se la llevan y él hace parte de su harén,
me va a ir bien porque me van a dar vacas, ovejas, yo voy a prosperar. Miren la mentalidad de Abraham, y no le interesa lo que suceda con su esposa. Mire, la bendita palabra del Señor dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y quiero aquí, a manera de paréntesis, porque cuando uno, decirle lo siguiente, cuando uno lee Primera de Pedro 3, allí dice: asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos. Ese asimismo está hablando, tendríamos que ir nosotros ahí a 2:21, porque dice 2:20: ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Entonces, ese asimismo es como de la misma forma, teniendo en cuenta los padecimientos de mi Señor Jesucristo. A eso está haciendo referencia. Y la base, el fundamento, lo encontramos también en el versículo 13 de Primera de Pedro 2, porque dice: por causa del Señor, por causa de mi Señor, someteos a toda institución humana. Es lo mismo, por causa de los padecimientos de Cristo, quien, mire, padeció todo esto a pesar de que él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Entonces, asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos. Sí. Entonces, da por sentado que son maridos obviamente que no están amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y les dice, así como Cristo padeció, el fundamento es los padecimientos de Cristo, asimismo ustedes sujétense. Pero uno sigue leyendo. ¿Y por qué me vine para esta porción de la escritura? Porque dice el versículo 6 de 1 de Pedro 3: como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, algunas hermanas dicen: claro, pues cómo no se iba a sujetar ella si es que era Abraham, era el amigo de Dios, era el padre de la fe, era el hombre el que le adjudican ser padre de 3 naciones. 3 grupos se pelean a Abraham como padre: los árabes, los cristianos, los judíos. Claro, ese hombre debía ser un ejemplo, pero aquí vemos en la palabra que cuando se ve en peligro dice: no vaya a decir que usted es mi esposa, no importa si a usted se la llevan allá y el faraón va a hacer con usted lo que desea hacer usted, y a mí me va a ir muy bien. Sí, mire, él sabe, porque él viene de ese trasfondo. Él sabe que estas personas, estos gentiles, estos impíos tienen esas costumbres. Entonces él dice: di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y de este hombre, la palabra del Señor tiene eso, es fidedigna. Entonces nos muestra todo esto para que sirva de ejemplo, porque algunas hermanitas dicen: no, pues es que era Abraham, pero es que ese esposo que yo tengo y yo para sujetarme a él. Por eso es que dice: como al Señor. Usted teniendo referente es a mi Señor Jesucristo, porque nosotros no somos dignos de que nuestras esposas se sujeten, seguramente por tantos defectos que nosotros tenemos y tanto pecado que aún habita en nosotros, y como estamos siendo perfeccionados día a día, entonces nuestras esposas pueden decir: no, mi esposo no es digno de esto, no es digno de respeto, no es digno de... Pero como la palabra dice: como al Señor. O sea que, y Él sí es digno. Entonces, miren aquí que Sara no es que, no, tenía motivos para decir: yo que me voy a sujetar a ese hombre, si mire, tan pronto se vio en riesgo, no le importó lo que pasara conmigo. Y si usted puede decir: no, pero es que fue la única vez. No, cuando uno va más adelante al capítulo 20, vuelve y hace lo mismo con Abimelech, Abraham y Abimelech. Y mire lo que dice allí: la misma volvió y la repitió.
De allí partió Abraham a la tierra de Neguev y acampó en Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él mi hermana es y ella también dijo es mi hermano? Mire, entonces miren ustedes aquí cómo Abraham, en esa falta de fe, va a Egipto y empieza a actuar como un inconverso. Empieza ese declinar y empieza a acudir al engaño y empieza a acudir a la mentira. Empieza a conformarse al mundo. Por eso la palabra del Señor nos dice a nosotros: no os conforméis a esto, os ruego, no os conforméis al mundo. No tomen el molde del mundo, no hagan lo que el mundo hace, no se adapten al mundo, no actúen como el mundo. No, tiene que haber diferencia entre lo santo y lo profano. Y aquí Abraham, el hombre, obviamente ya en su carne, empieza a actuar como uno más de allí de Egipto. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Mire, como Abraham había pensado, tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces, mi Señor, en Él no hay sombra de variación y Él es fiel siempre. Él no se olvidó de Sarai, no. Ahí estaba mi Señor. Abraham podía decir: no me interesa lo que pase con mi esposa, yo estoy aquí bajo buen resguardo y mire todo como he sido, todo lo que me dieron estos impíos, ovejas, vacas, asnos, siervos. Me salió como bien el engaño, me salió como bien la mentira. Más adelante, cuando uno sigue leyendo, se da cuenta que eso fue motivo de división con Lot y no sirvió sino para generar división allí entre la familia, porque obviamente lo que tiene mal origen, usted no puede esperar que sea de bendición algo que usted obtiene con engaño, mediante la estafa, mediante la mentira. Entonces, pero nuestro Señor es fiel. Mire, y si Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, de él se escribe y el Señor nos muestra esta condición, nosotros no se nos puede olvidar, mis hermanos, que mientras estamos en esta esfera terrenal, persisten en nosotros las dos naturalezas: la naturaleza carnal y la espiritual. Y no vamos a alcanzar perfección mientras estemos en esta esfera terrenal. Entonces, no se extrañe, por eso no hay que mirar a hombres. Sus ojos y los míos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque en Él usted no se va a decepcionar nunca. En Él no hay defecto, en Él no hay tacha, no hay mancha, nada. Entonces, los ojos puestos en Jesús. Porque mire, ¿qué tal nosotros puestos los ojos en Abraham? No. Mire. Entonces, siempre están allí las dos naturalezas. Y siempre, por eso ese versículo en Gálatas 6, los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne. Y decimos: gloria a mi Señor, porque tengo su Santo Espíritu morando en mí. Porque si no, pues obviamente, por eso es que el que no ha creído en Cristo como Señor y Salvador sigue la corriente de este mundo y no puede cumplir la palabra del Señor, no puede ajustar su vida al modelo que nuestro Señor nos ha dejado en su palabra. No, sigue la corriente de este mundo, muerto en delitos y pecados. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo, entonces
Los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí con un propósito. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que queréis. O sea, que el que no tiene el Espíritu Santo no tiene quien se oponga a los deseos de la carne. Por eso usted sigue actuando en los deseos de la carne. Por eso usted obedece a su condición carnal. Aquí Abraham estaba obedeciendo a la carne. Obviamente después, y miren ustedes algo muy especial, mientras está Abraham aquí en Egipto, no levanta altar a nuestro Señor. Eso habla de oración, es decir, no está en comunión con nuestro Señor. No estaba orando. Pero si nos devolvemos un poco en el capítulo 12, cuando Abraham está en la tierra donde mi Señor lo ha puesto, cuando está en obediencia, cuando está en la voluntad del Padre, cuando está en el sitio donde mi Señor dispuso que estuviese, dice ahí el versículo 6 del capítulo 12 de Génesis: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahí está Abraham en la voluntad de mi Señor, doblando rodilla en oración, creyéndole a nuestro Señor, porque está donde mi Señor dispuso que estuviese. Lo mismo, eso aplica para nosotros, total. Cuando nosotros le estamos creyendo a mi Señor, cuando estoy caminando de su mano, cuando yo tengo una vida de oración, cuando yo estoy en el secreto con mi Señor, entonces estamos en su voluntad. Cuando yo alimento más mi condición carnal y entonces me alimenta más el internet, la televisión, el TikTok, las redes sociales, entonces lo que aflora es la carne. Lo que más alimente es lo que más se va a exhibir. Entonces, tenemos que siempre no soltarnos de la mano de nuestro Señor. Mire ustedes qué vergüenza para Abraham. ¿Cómo sigue aquí la palabra? Nuestro Señor, que es fiel, y usted puede decir: venga, ¿y el Señor por qué no desechó de una vez a Abraham? Por la misma causa que a usted y a mí no nos desecha. Porque Él es grande en misericordia, porque Él es fiel siempre. Él no es como nosotros. Y grande en perdonar. Y espera que Él no quiere que ninguno perezca. Por eso Él quiere que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Pero mire qué pasó. Mas Jehová hirió a Faraón y su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. El inconverso recriminándole al creyente: oiga, ¿usted cree que está representando a Dios de esa manera? ¿Con la mentira? ¿Con el engaño? Yo creo que esto es lo peor que uno le puede pasar. Que aquel que uno dice que no conoce a Dios le diga: y usted dice que es cristiano y ese es el comportamiento suyo. Yo no puedo creer que un cristiano hable de esa forma. Oiga, le contaba a mi esposa la vergüenza que me tocó pasar, porque andando con los afanes, entonces llevaba al niño a entrenar y está el rompoy de retorno para acá. Y por no hacer el rompoy, entonces me tiré aquí por un andencito. Y se paró una señora así y me abrió los brazos. Dijo: me da pena, pero yo de aquí no me quito. ¿Quién le dijo a usted que esto era para motocicletas? Ustedes no saben la vergüenza que yo sentí. Yo creía que no fui capaz de mirarla a la cara. Señora, discúlpeme, madre, usted tiene la razón. Así como perrito regañado. ¿Sí? Qué vergüenza, hermano. No, claro, ¿cuál testimonio es ese? ¿Sí? Y es lo que le está pasando aquí a Abraham. Y usted, mire, engañando. ¿Y usted por qué no me dijo, hermano, que era su mujer? ¿Usted por qué ha hecho esto conmigo? Me pone en ocasión de tomarla para mí por mujer. Tenga su mujer, hombre, y arranque, paisano. No sea mentiroso. Entonces yo me imagino que a Abraham le pasó lo que a mí. ¿Sí? Y el hombre de una vez. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham
y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Que el Señor nos ayude, hermanitos, para que el nombre de nuestro Señor no sea vituperado por nuestro testimonio, por nuestras acciones, y que siempre sea nuestra oración. Siempre pienso en eso, mis hermanos. Mi Señor sabe que lo primero que yo en mi oración siempre incluyo esto: Padre, yo voy a tener muchas oportunidades para hacer mi voluntad, ayúdame a hacer la tuya, y que al llegar la noche yo pueda decir: mi Señor, gracias porque perseveré en hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, a caminar en tu voluntad. Ayúdame, Señor, a crecer en comunión contigo. Ayúdame a ser obediente. Ayúdame a seguir tus preceptos. Porque en muchas situaciones son oportunidades para hacer nuestra voluntad. Qué bueno que siempre la palabra del Señor esté aquí en medio de nuestros ojos como frontales. Como esa señora se me paró allí y que así estuviese la palabra y venga, pero ese no es el comportamiento de un hijo de Dios. Gracias a mi Señor que tenemos su Santo Espíritu y escuchamos la voz que dice: no, eso no agrada al Señor. Ese no es el comportamiento. Con eso usted no rinde alabanza, con eso usted no le da la gloria a nuestro Señor. Y recuerde que Él, para gloria mía, nos ha formado, los creé y los hice. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanitos. Padre Santo, amadísimo Dios, gracias, mi Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Padre Santo, porque, Señor, tú sigues, Padre Celestial, perfeccionándonos a través de tu palabra. Nos podemos mirar en ella de manera cotidiana como en un espejo para darnos cuenta cuánto debemos disponernos, Señor, para que tú continúes haciendo la obra en nosotros. Tú no dejas obras inconclusas y en ello nosotros nos gozamos, Señor, porque tú has iniciado la obra en nosotros y la terminarás hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que los amigos, las personas que nos visitan, Padre Celestial, sean convencidos por tu Santo Espíritu de la necesidad de arrepentirse de sus pecados, Señor, y creer, confiar en mi Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Creer que tu único Hijo, tu unigénito, la segunda persona de la Trinidad, tomó forma de siervo. Tú lo proveíste de un cuerpo como el nuestro, Señor, y Él caminó en obediencia. Jamás cometió pecado y murió en esa cruz, Señor, por nosotros, por nuestros pecados. Y al tercer día se levantó de los muertos, Señor, y está sentado a tu diestra. Desde allí, Señor, es nuestro abogado, es nuestro intercesor. Intercede por nosotros perpetuamente, Padre, y por todos los que por medio de Él se acercan a ti. Gracias, Señor, por nuestro gran sumo sacerdote, por nuestro abogado, por nuestro Salvador, por nuestro Redentor, Señor, por nuestro sustituto. A Él, Padre, queremos glorificar y queremos, Señor, agradarle y hacer su voluntad. Ayúdanos, mi Señor, para alimentar más tu Santo Espíritu, Señor, para conocerte más a través de las Escrituras y crecer en oración, en tiempo, en el secreto contigo, Padre. Que seas tú, mi Señor, llevando a nuestros hermanos, a mis hermanos, Padre, y a los amigos con bien de regreso a casa. Cuídales, Padre, guárdales. Oramos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén.